¿cómo están? Vamos a hablar de la temática estigmas del delincuente, de la clase de criminología, número 2, y pues vamos a empezar. Los estigmas del delincuente, pues para abordar esa temática me voy a atrever, o me atrevo a mencionar, pues que la antropología vista y desarrollada por César el Hombroso se refiere pues al estudio del hombre criminal, pero desde un punto de vista físico. En este analiza y considera que las características físicas particulares de los autores de las conductas criminales pues son la causa de su conducta, y estas pues pueden ser generan una respuesta algo negativa para la sociedad, y pues esto ante la sociedad pues se ve inaceptable. También podemos determinar que el estigma puede ser una huella, un sello, un vestigio, una marca. Y hablando del concepto ya de estigmas del delincuente, pues estas son las formas de la conducta que toma el delincuente pues para diferenciarse de las otras personas, de las demás personas. Estas actitudes pueden ser apodos, lenguaje, tatuajes, incluso la vestimenta, entre otras. En la clasificación de los estigmas de los delincuentes, pues tienen sus características propias, como su lenguaje, ya sea un tanto vulgar y coloquial. También se ven los apodos, el tatuaje, si tienen marcas, tatuajes, y el graffiti, en la que ellos pues expresan realmente quiénes son y cuál es su puesto o lugar en el ámbito criminal, ya sean sicarios, pandilleros, cholos o satánicos, entre otros. En el lenguaje pues tenemos el lenguaje delincuencial, también llamado el caló, caliche o slang. El caliche o el caló pues es el lenguaje empleado en los sectores pues más marginales de la sociedad mexicana, y pues los temas más recurridos en este lenguaje siempre son los relacionados con el sexo, órganos genitales, la prostitución, historias de policías y ladrones, la cárcel, abogados, jueces, colegas, drogas, por ejemplo marihuana, la cerveza, el pulque, herramientas de trabajo, y finalmente pues la muerte. Entre ellos pues algunos ejemplos serían, por ejemplo, hablando así ya un tanto coloquial, agrapa, cuando quieren referirse a algo gratis, a lo macho, cuando en algo en serio, a la brava, hay unos vidrios, el agasajo, el agüite, el buey, la bronca, birria. Cuando alguien dice clavar, pues se refiere un tanto más a lo cuestión de robar algo, echárselo al bolsillo. También el muy famoso el compa, el congal, cruda, entre otros. En los apodos, pues proviene del griego, que significa seudónimos, y pues el pseudo pues significa que es falso, algo falso, y el onómato pues que es el nombre. Es decir, que cuando hablamos de apodos juntamos estas dos palabras y nos dan que es un nombre ficticio. Pues también tiene toda la libertad de escoger una persona cuando quiere esconder su verdadero nombre también. El sobrenombre pues es el nombre que se le da a una persona, generalmente atendiendo a pues alguna cualidad o particularidad que tiene. Y también se utilizan los apodos a veces para un tanto ridiculizar a una persona. Se utilizan también como los alias o el mote. Algunos apodos, el vocablo alia pues proviene del latín y equivale al término español otro. Está también relacionado con la frase alia nomine connectu,
que significa conocido por otro nombre como. En las características de los apodos pues pueden nacer incluso desde el lugar de origen de la persona, son sobrenombres ligados pues incluso también a su nombre propio, como Francisco, Pancho, para ocultar también su identificación y facilitar la comisión de delitos. Y también, por último, demostrar una posición o rango superior en su cadena del mando delincuencial. Algunos apodos los utilizan pues para infundir miedo. Muchos de los nombres de las pandillas pues tratan también de etiquetarse con esos estigmas como la marginación y reputación de personas dañinas o que causan algún daño a la sociedad. Ejemplos serían pues los sangrientos, los sucios, los poseídos. Son algunos ejemplos de bandas criminales. Los polvosos, los pumas, los infernales, los alacranes, los frijoleros, los despeinados, entre otros. El tatuaje. Cuando hablamos del tatuaje, hablamos del nombre del tatuaje, pues deriva de la raíz polinesia, que significa tatú. Ta significa dibujo, tau piel, y esto junto hace el dibujo en la piel. Durante toda la historia, pues ha sido una práctica realizada por muchas civilizaciones. Algunos le dan un significado propio de alguna civilización o significados de muerte, entre otros. Las generalidades en sí de las culturas antiguas del tatuaje, a lo trataban como el arte en el cual pues se tenía que era practicado única y exclusivamente por maestros que tenían una posición social alta, y también se utilizaban para guías espirituales. También dice que pues el tatuaje era muy doloroso porque se hacían antes como puntura, escarificación o alguna quemadura, algo que les marcara su piel. En muchas de las culturas pues también los animales eran como un tema frecuente. Los tatuajes también eran asociados a prácticas religiosas como protectoras y mágicas. Y también daban una como etiqueta de qué clan familiar pertenecía a la persona o jerarquía social. Algunos también se ponían tatuajes para conmemorar alguna batalla, los guerreros, por ejemplo, o las muertes de sus oponentes. Y en otras culturas el tatuaje era utilizado para estigmatizar pues al delincuente o a las razas inferiores. Los antecedentes: en Egipto el tatuaje era relacionado siempre con el lado erótico, el lado más emocional y sensual de la vida. En Grecia el tatuaje era utilizado pues para los esclavos. Se hacían marcas a los esclavos pues para igual tratar de denigrarlos como personas. En Polinesia el tatuaje era considerado como una forma de expresión o de identificación, ya sea de la persona o cultural. Esto lo utilizaban pues para ubicar el estatus de una persona, igual en su escala o en qué posición estaba social, y para determinar igual a qué clan familiar pertenecía. Y también se utilizaba en ritos de iniciación como una prueba de madurez de la persona. Los incas utilizaban el tatuaje también de figuras animales, con diseños un poco más gruesos, abstractos, y esto lo asociaban más con la magia, con los tótems, y el deseo pues de tatuarse un animal o algo que fuera espiritual, que para ellos representara lo espiritual. En Norte de América, los tatuajes eran asociados a prácticas un tanto más religiosas y mágicas en ritos simbólicos que representaban más la parte donde se pasaba la pubertad,
Y en América Central, pues los nativos tatuaban sus cuerpos con imágenes de dioses y los guerreros pues conmemoraban sus batallas igual marcando su piel. En Rusia, los tatuajes de carcelarios rusos pues tienen un distintivo a los normales. En estos la tinta tiende a tener un color azulado y esto lo utilizan para pues el rito de iniciación, como miembro de alguna mafia. Los tatuajes de sonrisas son populares para aquellos que no pagan sus deudas en el juego, y los tatuajes de símbolos sexuales explícitos, estos los hacen como para ridiculizar o avergonzar a la persona que se los hace o que los lleva. Algunos de los tatuajes más comunes en delincuentes, pues tenemos el de una telaraña. Este suele significar que la persona tuvo una larga estancia en prisión, y pues con una telaraña en el codo o en el cuello quieren expresar que se sienten atrapados o entre las rejas. Esto lo han estado haciendo mucho tiempo en prisión. Se hacen estos tatuajes en prisión y pues es su forma de expresar cómo es que se sienten. Si se ve un tatuaje de una persona, de una telaraña de colores, esto no significa o no representa que la persona sea un criminal, sino que ya se lo hizo de forma artística. Es la diferencia. Las lágrimas. El tatuaje de la lágrima, pues es uno de los tatuajes más comunes, aunque su significado pues varía en la función de donde se localice. Se dice que pues en algunos lugares significa que es una condena larga que está pagando el delincuente, y en otras significa que pues el tatuado ha cometido un asesinato. Si solo se dibuja pues el borde de la lágrima, puede significar pues dos cosas. Una, que el tatuado ha realizado un intento de asesinato, o que uno de sus amigos ha sido asesinado y él quiere vengar su muerte. El tatuaje de una corona de 5 puntas, este es un símbolo exclusivo de una banda de delincuentes, la banda de los Latin King. Esta pues es una de las bandas más conocidas de Estados Unidos. Y si el tatuaje se le ven o se le agregan joyas o alguna otra decoración, pues significa jerarquía dentro de la banda de delincuentes. El tatuaje de un reloj sin manecillas, pues significa que esta persona no siente el paso del tiempo. Es común entre presos que llevan largas estancias en prisión, y este tipo de tatuajes suelen realizárselo en manos. Suele ser visible o visual en manos. El tatuaje del alambre de púas también es uno de los tatuajes más, se podría decir, vistos en el mundo criminal. Y este tatuaje significa que la persona ya ha sido encarcelada, y también que cada nudo del alambre de púas significa 1 año en prisión, lo que pagó en prisión, como se muestra en las imágenes. Una persona común asocia a un tigre mostrando los colmillos con algo de coraje, valentía y fuerza, pero este tatuaje en el mundo criminal, si una persona se hace este tatuaje o de este tipo, pues está declarando que es propenso a la violencia o a la agresión, y que está dispuesto pues a cometer crímenes crueles, y esto lo hace sin remordimiento, como se muestra en las imágenes. Los tatuajes de anillos o tatuajes en los dedos son una forma de expresar que el portador de estos tatuajes pues estuvo en prisión, y pues cada uno significa que se ha ganado el respeto, y pues cada anillo o cada dibujo en los dedos significa o simboliza que tiene autoridad y experiencia en la actividad criminal.
También tatuar una gran cruz en el pecho, esto es extremadamente indeseable en Rusia. Después de todo, ahí es donde esta figura del sello, es el sello distintivo, que las autoridades criminales pues, más peligrosas del país se lo hacen, este tipo de tatuajes, como se muestra en la imagen. Un tatuaje modesto en forma de 3 puntos, como se muestra en la imagen, en el mundo, pues, en el mundo entero tiene un mismo significado. Ese significa mi vida loca. No cuenta nada en específico sobre el propietario, excepto que él está propenso o está involucrado de alguna manera pues, en el mundo criminal y que anteriormente ha violado la ley. Los portadores de tales tatuajes siempre son reclutados por bandas criminales para que se le unan. El de estrellas, los tatuajes de estrellas son también conocidos por las personas que están en prisión y su significado varía dependiendo de la ubicación en la que se encuentre. Por ejemplo, las estrellas en las rodillas significa que una persona pues no obedece a nadie, y las estrellas en hombros, pues esto significa que la persona tiene alta autoridad. En el mundo criminal, el tatuaje del naipe pues tiene también un significado. Se dice que este tatuaje, cada carta puede contar a detalle, sobre los crímenes de su dueño. Cada naipe puede contar o hacer detalladamente la historia de algún asesinato que cometió, algún asalto, y pues también demuestra en los criminales un cierto tipo de experiencia en el ámbito criminal y pues también que su reputación pues es alta. También otro tatuaje que es muy visual en criminales, pues es el tatuaje de una rosa con una daga. Eso tiene 2 significados. Una rosa sin daga pues significa que el prisionero ha alcanzado la mayoría de edad cuando ya estaba dentro de prisión, y pues también representa del mundo criminal, pues estas personas también son percibidas como ya delincuentes experimentados. Este tatuaje en Brasil está asociado con el delincuente o el criminal que le quitó la vida a un policía. Si este tatuaje es visible en una persona, pues se le asocia con esto. Y pues también se le retribuye que es como un insulto muy grave para las autoridades. El tatuaje de una sirena tiene un significado terrible pues también en prisión. Este tipo de tatuajes los presos a menudo se ven obligados a hacérselo porque esto revela que ellos han cometido algún delito contra un niño, como se muestra en la imagen. Vamos a pasar al siguiente estigma. Cuando hablamos ya, vamos a meternos un tanto más a temática de vestimenta y vamos a empezar por el origen o la etimología de la palabra pachuco. Esta proviene pues del náhuatl, que significa Pachoacán, y pues este nombre se le da a la persona lugar donde se gobierna. Esto quiere decir que es una persona pues que gobierna algo, ya sea, no sé, un burdel, un casino o incluso su propio barrio. Cuando hablamos de los cholos, estos nacen o inician donde el auge de los pachucos fue en los años 40 y 50, y la subcultura pachuco pues disminuyó en los años 60. Esto fue a principios de los años 70, y debido a esto pues nace en sí la cultura del cholo.
Esto se da por, dejan de vestirse ya un tanto elegantes como el pachuco y tienden a ser como más, un poco más, con vestimentas un poco más holgadas. Esto debido a que pues su vida en las pandillas, tanto México-estadounidenses, pues se adoptaron un poquito más ya con uniformes un tanto diferentes en cuestiones de camisas de franela. Dígame. Tenemos una participación, maestra. Adelante. Roxana Hernández. Hola, maestra Stephanie. Una gran ventaja que vemos cuando un sospechoso tiene un tatuaje es que en ocasiones estos son identificados por los mismos. Ajá. Está muy ambigua, ¿no? ¿Me la puede repetir, por favor? Claro que sí. Dice, una gran ventaja que vemos cuando un sospechoso tiene un tatuaje es que en ocasiones estos son identificados por los mismos. Ajá. Se puede decir que sí, puede ser un tanto, pues ya es tanto más cultural, ¿no? Cuando una persona va, por ejemplo, en el micro, que toma el microbús y se sienta a un lado de una persona que la ve llena de tatuajes, pues tiende a, ay, ¿será criminal o no será criminal? Entonces es como un tanto ya más cultural o más bien el estigma que le pone la sociedad. Pero en el estudio criminológico, pues sí es de suma importancia, hacer el estudio de estos estigmas como el tatuaje, porque nos pueden dar a nosotros nos pueden decir incluso la vida que llevó ese criminal y así nosotros poder sacar conclusiones o dar con la génesis de su conducta, el por qué se comporta así. Adelante, otra pregunta. Ok, entonces continuamos con los cholos. Ellos tomaron camisetas de franela, color caqui, pantalones de mezclilla holgados y pues un paliacate en la cabeza. Para ellos representaba o representa la imagen del obrero en Estados Unidos. Es así como surge el cholo y pues la cultura del pachuco pues va muriendo. Ok, vamos a pasar a la muy famosa la narcomoda. Cuando hablamos de la narcomoda, pues siempre se nos viene a la mente las series que están ahorita en televisión, que transmiten en televisión, muy famosas, que muchas veces se quiere incluso hasta imitar, ¿no?, a las personas de dichas series o personajes de dichas series. Y esta temática de la narcomoda, pues para algunos miembros del cártel, de los cárteles, la moda pues se transforma en un arma más para ellos. Esto lo hacen para demostrar al mundo entero pues su poder, el poder que tienen sobre otros y pues también igual el tipo de violencia o extorsión incluso que utilizan. La ropa costosa, las joyas, relojes, todo esto, eso es una manera de expresar pues su condición de que son nuevos ricos y pues también glorifican su negocio y remarcan que son extremadamente masculinos y también machistas. Se dice también que el armario, el closet o armario de un narcotraficante pues es sumamente llamativo por el empleo que hace de colores un tanto exóticos, extravagantes y estampados en las camisetas que utilizan, y esto lo hacen pues para transmitir respetabilidad, pero siempre pues buscan distinguirse dentro de ese mundo, dentro de la sociedad, ya que ellos pues se consideran que están fuera de ella y pues están fuera de ella y en la cima, y pues ahí es donde ellos controlan todo a su antojo. Vamos a poner unas imágenes para que vean más o menos ahí el ejemplo. Son algunos ejemplos de cómo es que se visten la llamada narcomoda, un tanto extravagante, los colores, los estampados de las camisetas, las marcas costosas que utilizan.
Ok, vamos a pasar a la temática del graffiti. Se llama graffiti por la palabra plural, tomada del italiano, que significa graffiti, graffiere, que significa pinta varias formas de inscripción o la pintura. Esto generalmente se plasma o se ilustra en mobiliario urbano, cuando hablamos de bardas, cuando hablamos de, no sé, hasta incluso camiones, entre otros. Y se le considera al graffiti como arte o como conducta antisocial. La respuesta a esta pregunta se encuentra en que existe una relación, en que el individuo, pues, él toma referente a lo que mira en bardas o en donde se ilustran los gráficos, pues toma diferentes expresiones, ¿no? Dependiendo también lo que el grafitero quiera comunicar o expresar. En algunos casos, como la imagen que se encuentra ahí, son insultos hacia la misma policía. Esto se hace, como se encuentra aquí, esto se hace como insultos a la policía para marcar territorios entre pandillas, y cuando ellos lo ven como, no lo ven como un delito, sino como un arte. Muchas pandillas, como acabo de comentar, utilizan el graffiti pues para marcar sus territorios y barrios, pues demostrando a otros pandilleros contrarios, pues cuántos barrios controlan o cuántos territorios, esquinas controlan. Como la imagen que se muestra ahí. Ok. Para dar cierre a esta temática, quiero terminar con esta pregunta. ¿Qué relación tienen los estigmas del delincuente con el estudio de las conductas antisociales? Muy bien, esto quiere decir que cuando el criminólogo quiera indagar en un caso para saber la génesis o el origen de la conducta antisocial de algún individuo, en este caso el delincuente, el criminal, pues puede abordar cada uno de los estigmas antes mencionados, pues para dar respuesta al por qué realizó dicha conducta, el por qué se realizó o por qué está llevando a cabo este tipo de conducta, más que nada antisocial. Y vamos a consultar por último las referencias para que, si quieren indagar un poco más sobre la temática, los invito, alumnos, a que den leída a estos libros. Del 1 al 5 son libros y las demás son páginas como tesis, la consulta de tesis, la consulta de blogs educativos, la consulta de revistas científicas, entre otros. Igual, por último, queda esta. Muy bien, por mi parte es todo. Fue un gusto compartir con ustedes esta tarde esta temática tan importante para la criminología. Igual estaremos trabajando en plataforma sobre estas temáticas. Muchas gracias y buenas tardes.